informa. Todas las noticias, todas las voces. Maestro Alfonso Zárate y los usos del poder. Te saludo con mucho gusto, Alfonso, como siempre. Mañana, 2 de octubre, 53 años. Tú estuviste aquella tarde en la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre no se olvida, sí se olvida. ¿Qué hacemos con él, Alfonso? ¿Cómo estás, maestro? Hola, Carlos. Qué gusto escucharte. Mira, yo creo que vale la pena, a más de medio siglo de distancia, recordar aquella tarde en la que una camarilla enferma que encabezaba el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, decidió suprimir de tajo un movimiento que con sus marchas, carteles y pintas cuestionaba ya la violencia estructural del régimen. Y la paradoja es que en aquellos días de autoritarismo en lo político eran días del milagro mexicano, de una economía pujante, de la creación de instituciones, de la educación pública como garantía del ascenso social. Y aquella tarde, el ingreso inesperado de soldados a la plaza y los disparos contra la multitud convirtieron ese entusiasmo juvenil en pánico. Y hoy, más de medio siglo después, aún permanecen muchas dudas, Carlos. ¿Quién decidió mandar soldados con bayoneta calada a callar las voces de esos muchachos que rechazaban un país que giraba en torno a un solo hombre, un país en que el presidente era el dueño del partido oficial y en el que los otros poderes, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los gobernadores, todos obedecían lo que ordenaba el señor presidente de la República? Y bueno, un poco para esclarecer aquellas dudas están las memorias del general Marcelino García Barragán, que señalan, sin asomo de dudas, la responsabilidad del entonces jefe de Estado Mayor Presidencial de Luis Gutiérrez Oropeza, que fue quien le ordenó a sus hombres que se ubicaran en varios edificios que rodeaban la plaza y que fueron los primeros en disparar. Pero yo me pregunto, ¿y los soldados del Batallón Olimpia que ingresaron desde distintos puntos a la plaza con la bayoneta calada, a qué orden respondieron? Y bueno, pues finalmente lo que sabemos, el 2 de octubre de 1968, la violencia indiscriminada contra estudiantes, obreros, empleados, mujeres y niños ahogó en sangre el movimiento. Y sin embargo pasaron unos meses, 4 meses, para que el Consejo Nacional de Huelga difundiera el Manifiesto de la Nación 2 de octubre, en el que ofrece un diagnóstico de la falta de libertades políticas para la mayoría de los mexicanos y en donde precisan su adversario, el carácter represor de las estructuras políticas, y definieron su aspiración, la democracia. Así, Carlos, que a 53 años de distancia, creo que es de justicia reconocer los aportes de aquellos jóvenes a la democratización de México, a la oxigenación de la vida pública. Un ensangrentado bautizo también, Alfonso, no sé si estés de acuerdo, de generaciones posteriores a la del 68, que como tú y tantos otros, le dieron ya un enfoque distinto, una voz mucho más sonora, más fuerte, más firme a lo que se refería a la relación con los gobiernos. Sí, yo creo que uno de los importantes méritos del movimiento del 68 fue que ahí prácticamente podemos ubicar el inicio de estas luchas sociales, porque muchos de los participantes en aquel movimiento decidieron incursionar, algunos en la vía ilegal a través de movimientos armados, otros a través de los partidos políticos, pero creo que a partir de entonces la voz del presidente dejó de ser una voz sagrada y se podía impugnar desde la sociedad las desviaciones, los excesos de los gobiernos. Muchas gracias, Alfonso. Un abrazo. Buen fin de semana, Carlos. Hasta luego. Buen fin de semana, el maestro Alfonso Zárate y sus usos del poder. Ya nos vamos.